Centros comerciales. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias en esta jornada en que las casas de Asturias de Alcobendas y Alcalá de Henares, así como los centros asturianos de Tres Cantos y Madrid, entregamos el título de Asturiana Universal a la excelentísima señora doña Margarita Salas Falgueras, a mi derecha. Constituye un honor para mí ejercer como portavoz agradecido de las 4 embajadas hermanas y hermanadas que hoy se reúnen para nombrar oficial y cordialmente Asturiana Universal a la doctora Salas, nacida en Canero, en el concejo de Valdés, por tanto asturiana, española, cosmopolita. Nuestras casas conjunta y científica, conjunta y unánimemente, científicamente también, entregan este título a la doctora Salas por su prestigiosa trayectoria académica, investigadora, científica, en los campos de la bioquímica y de la biología molecular. Recuerdo que trabajó en el laboratorio del Premio Nobel asturiano Severo Ochoa, de quien fue discípula. Es la 11ª persona que recibe el galardón que hoy entregamos y se da la circunstancia de que es la primera mujer, algo de lo que nos alegramos especialmente. Una mujer que, si parafraseamos a Baltasar Gracián, a nuestro Baltasar Gracián, está compuesta de toda perfección. Con arreglo a inveterada costumbre de la casa, la de todos los asturianos y amigos de Asturias, saludo entrañablemente a todas las personas que nos acompañan y desde luego pues también, como no, a nuestro presidente adjunto que está aquí en primera fila, a don Alfonso de Maco, a los directivos y amigos, a doña Maripaz Pondal y a aquellos miembros y directivos o exdirectivos de las casas hermanas citadas, de Alcalá de Henares, de Alcobendas, de Tres Cantos. Es una satisfacción enorme el que nos veamos en actos así. En la mesa conmigo, además de doña Margarita Salas, don Jesús Ávila, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que presentará a la doctora Salas. También están con nosotros directivos de distintas casas. En el extremo de la izquierda, nuestra querida doña Consuelo Chelo Prendes Amado, presidenta de la Casa de Asturias de Alcalá de Henares. Está igualmente doña Paz Fernández Celgueroso, que es presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas. Muchas gracias, Paz, como siempre, por acompañarnos, por apoyarnos en tantísimos actos y acciones diversas que realizamos. Y está a la derecha de la doctora Salas doña María Jesús Andrés Duarte, muy querida también por nosotros, presidenta del Centro Asturiano de Tres Cantos. Gracias, María Jesús. A la derecha de María Jesús, don José Luis Casas, presidente de la FICA, de la Federación Internacional de Centros Asturianos, que luego le pediremos, por favor, que nos llame la atención cuando proceda a leer las adhesiones que nos han llegado de personas que se suman a este acto tan entrañable, tan solemne, de respeto y de admiración y de reconocimiento a doña Margarita. Expresamos nuestros mejores deseos para aquellas personas que precisamente querían estar pero que no han podido acompañarnos, al tiempo que agradecemos pues de nuevo a todos la presencia para honrar a una asturiana universal que alberga grandes cualidades científicas y humanas, enormes. De ella y de sus muchos méritos, como queda dicho, hablará el doctor don Jesús Ávila, a quien, de acuerdo al protocolo establecido, presento sumariamente. Don Jesús Ávila es profesor de investigación del CSIC, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, del que fue anteriormente su director. Actualmente es director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas, Cibernet. Es miembro numerario y actual vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
de la Academia Europea y de EMBO, una organización que aglutina a más de 1.700 investigadores del más alto nivel que promueven la excelencia en las ciencias de la vida. El profesor Ávila ha sido presidente de la Sociedad Española de Bioquímica, Biología Celular y Biología Molecular. Ha recibido, entre otros, los siguientes premios: Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Medalla por la Universidad de Helsinki, Premio de la Fundación Carmen y Severo Ochoa, Premio de la Comunidad de Madrid, Premio de Investigación Biomédica Preclínica, Fundación Lili, Premio Nacional de Investigación Ramón y Cajal y el Premio Eladio Viñuela. Es también miembro del Consejo Editorial de varias revistas muy prestigiosas de carácter científico. Su interés científico se relaciona con el citoesqueleto neuronal y la enfermedad de Alzheimer. En su trabajo, fundamentalmente utiliza modelos de ratón modificados genéticamente. Don Jesús, es todo un honor contar con su participación esta tarde en esta su casa y sin más le cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias. Bueno, señoras y señores, gracias por acompañarnos a esta reunión organizada por las Casas de Asturias de Alcobendas y Alcalá de Henares, como se ha dicho, y por los centros asturianos de Tres Cantos y de Madrid. Todos estos organismos, conjunta y unánimemente, van a otorgarle hoy, aquí, el título de Asturiano Universal a la profesora Margarita Salas Falgueras. Agradezco a don Valentín Martínez Otero, como representante del centro anfitrión, el haberme invitado a esta casa para hacer la presentación de la profesora Salas. Estoy muy honrado en hacerlo, pues conozco a Margarita Salas desde hace algo más de 40 años, no digo exactamente cuánto, porque si no somos muy viejos todos aquí. Y desde entonces ha sido ya y es mi maestra y mi mentora. Quizás voy a repetir un poco lo que he dicho, pero vamos. Margarita Salas nació en Canero, un lugar de Asturias perteneciente al concejo de Valdés, perteneciente al ayuntamiento de Luarca. Espero no haberme equivocado y que todo esto es verdad. Es decir, nació en la zona oeste del Principado, aunque se educó en Gijón, que como todos ustedes saben está más al centro de Asturias. Para llevar a cabo sus estudios universitarios en ciencias químicas, Margarita Salas se trasladó a Madrid en los años 50. Pero es posiblemente la década de los 60 una de las más intensas e interesantes en su currículum. En esos años trató con tres personas relevantes: Alberto Sols, Eladio Viñuela y Severo Ochoa, con las que trabajó y colaboró para llevar a cabo su tesis y su periodo postdoctoral. Bajo la dirección del profesor Alberto Sols, realizó su tesis en el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid sobre la glucoso 6-fosfato isomerasa. En aquella época estableció una sociedad muy fructífera con Eladio Viñuela, que acabó en matrimonio, y años más tarde tuvo lugar el nacimiento de su hija Lucía Viñuela Salas. También, en colaboración con Eladio Viñuela, realizó su primera contribución científica importante: el descubrimiento de una glucoquinasa implicada en la fosforilación de la glucosa en el hígado. La década de los 60 se completó con el traslado del matrimonio Salas-Viñuela al laboratorio del profesor Severo Ochoa, de la Universidad de Nueva York. Allí Margarita Salas contribuyó a la última parte del desciframiento del código genético, que fue uno de los grandes descubrimientos de don Severo, que como todos saben fue un gran asturiano. Indicó la dirección de lectura del código genético y descubrió, junto con Eladio Viñuela, que las proteínas siempre se inician con el mismo aminoácido, la formilmetionina. También indicó los primeros factores de iniciación requeridos para la síntesis de proteína. Tras su estancia en Nueva York, Eladio Viñuela y Margarita Salas volvieron a España, en donde el área de la ciencia conocida como biología molecular era inexistente.
Haciendo una comparación muy poco rigurosa, muy poco rigurosa, al igual que cuando don Pelayo empezó su labor, no existía España, y él la inició. Cuando llegaron Margarita y Eladio a España no existía la biología molecular y ellos la iniciaron e implantaron esta disciplina en nuestro país. Gracias a ello, el nivel de la biología molecular española actualmente e internacionalmente es muy alto. Su trabajo en España consiste en determinar a nivel molecular las bases de los procesos elementales que se requieren para el desarrollo de un organismo vivo, como son la replicación y la transcripción de su material genético y las bases para la determinación de la forma del organismo. Para ello eligieron como modelo de organismo al bacteriófago Phi29, con un material genético pequeño, aunque es un organismo morfológicamente muy complejo. En estos estudios descubrieron los mecanismos de la morfogénesis del Phi29 y por primera vez describieron un modo de replicación del material genético que era diferente a todo lo descrito previamente. Posteriormente se conoció que este mecanismo era utilizado por otros bacteriófagos y también por algunos virus animales. En un momento determinado, Margarita y Eladio acordaron dividir su grupo en dos grupos diferentes. Tras la división, se pasó de uno a dos grupos excelentes, realizando ambos independientemente un gran trabajo. Perdón, es que tengo y se me está pasando ya todo lo que me he trabajado. En su etapa en solitario, Margarita Salas se ha concentrado en dos aspectos esenciales de la biología molecular: la transcripción del material genético, o DNA, y la replicación de dicho material genético que está en el bacteriófago Phi29. Para la transcripción, el fago utiliza gran parte de la maquinaria de su bacteria huésped, mientras que para la replicación de su material genético, el DNA, el bacteriófago tiene una gran autonomía. El grupo de Margarita ha seguido hasta hoy analizando a nivel molecular cómo se replica el DNA de Phi29. El último trabajo, con fecha de este año, es sobre la función de determinados aminoácidos de una proteína de la maquinaria replicativa en el proceso de formación de una nueva molécula del DNA. Una de las grandes aportaciones de Margarita ha sido la de utilizar la maquinaria replicativa del fago Phi29 para replicar y amplificar el DNA de otros organismos. De este modo, Margarita Salas pasó de la investigación a la innovación. Basándose en las características de la proteína conocida como DNA polimerasa de Phi29, Margarita Salas realizó una patente que ha dado elevados royalties al CSIC. Yo creo que es la que ha dado posiblemente más royalties al CSIC. Pero, pues utilizando dicha DNA polimerasa de Phi29, demostró que puede realizarse la amplificación correcta y procesiva del material genético obtenido de diferentes organismos o de personas, utilizándose, por ejemplo, esta amplificación en análisis forenses. Necesitaría mucho más tiempo para seguir enumerando los logros científicos de Margarita Salas, por los que, en palabras del profesor Carlos López Otín, un casi asturiano, es la investigadora más relevante en la historia de la ciencia española, y por lo que ha sido reconocida con diferentes distinciones y premios científicos o de carácter social, como la del acto entrañable que hoy celebramos. Antes de enumerar algunas de sus distinciones y premios, quería brevemente indicar su labor en la formación de nuevos investigadores, por lo que merece la denominación de profesora de profesores. Hasta la muy reciente, presentada este año, 2015, por doña Alicia del Prado, Margarita Salas ha dirigido 32 tesis. Entre sus doctorandos, afortunadamente, me incluyo. Entre sus discípulos, además, hay relevantes investigadores, catedráticos, profesores de investigación del CSIC y hasta una ministra de Ciencia e Innovación. En mi opinión, todos sus discípulos salieron muy bien formados y como muy buenos investigadores. Le debemos pues a Margarita nuestra formación, que hemos procurado transmitir a nuestros estudiantes. Así pues, Margarita no solo ha ido teniendo hijos científicos de diversas edades, sino también nietos y hasta bisnietos científicos.
Alguna gente conoce a esta descendencia como los Margaritos. Creo que lo hacen con toda su buena intención y que además lo hacen para marcar una distinción, una marca. Estos Margaritos están ahora trabajando en diversas áreas de la biología, desde los virus o plantas a las neurociencias, no solamente en España, sino también en otros muchos países. Creo que todo ello es una gran familia. Sin embargo, debo decir que el trabajo en su grupo no era fácil. Ahora viene lo malo. Se basaba en el esfuerzo, en trabajar duro, en buscar la perfección y la rigurosidad en lo que se hacía, en leer mucho y discutir, sin acritud, pero con intensidad, en los seminarios, que eran extraordinariamente formativos, en llevar los adecuados controles en los experimentos y en validar siempre la reproducibilidad de los resultados. Creo que nunca se le agradecerá a Margarita esta labor y por lo que, aparte de afecto, merece un gran respeto. Margarita Salas, en mi opinión, es buena gente y siempre ha procurado ayudar. Tanto ella como Eladio mostraron una extraordinaria generosidad y una infinita paciencia en nuestra etapa de formación, en la que teníamos muchas torpezas y muy reiteradas. Era además increíble que no fueran unidimensionales y que no solamente hablaran de ciencia, sino que observábamos que tanto Margarita como Eladio tenían una extraordinaria cultura y conocimiento sobre áreas como literatura o música. Se notaba en la escritura de sus trabajos que había leído mucho, ya que tanto en español como en inglés sus trabajos estaban escritos con una gran pulcritud y claridad. En este aspecto quiero resaltar o quiero recordarles que, como todos ustedes saben, Margarita es además académica de la Real Academia de España. Tanto tiempo se estaba en el laboratorio con los otros doctorandos y doctorandas, tanto se hablaba y había tanta interacción que del grupo de Margarita salieron varias parejas. También es mi caso. La tesis de mi mujer, Inés Villanueva, fue dirigida por Margarita Salas. Es obvio que todas estas facetas han dado lugar a mi larga amistad con Margarita Salas, de la que me siento muy honrado. Volveré ahora a la científica Margarita Salas. Entre las distinciones y premios científicos que voy a enumerar, solamente voy a hacer un breve resumen de ellos porque son muchísimos. Margarita empezó muy joven y ya empezó apuntando maneras, puesto que muy joven recibió su primer premio, que era el Leonardo Torres Quevedo. Posteriormente, ya como profesora de investigación del CSIC, ha recibido el premio Carlos Finlay de la UNESCO, el premio de investigación Rey Jaime I, ha sido presidenta del Instituto de España, es decir, la jefa de todas las academias, ha recibido el premio de investigación y la medalla de oro de la Comunidad de Madrid, el premio a la mejor patente de la Fundación Madrid, el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, la medalla Mendel y el premio L'Oréal UNESCO, que reconoce a las mejores científicas de los 5 continentes. Ha recibido 9 doctorados honoris causa, es miembro de la Real Academia de Ciencias, de la Real Academia Española, de EMBO, de la Academia Europea y de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. La lista es muchísimo más larga, pero solamente he querido indicar un breve resumen de ella. Todavía no entiendo por qué no ha recibido nunca el premio Príncipe, actualmente Princesa, de Asturias. Pero esto no quiere decir que la relación de Margarita con el Principado no haya sido buena. Todo lo contrario. Desde el punto de vista social, académico y científico, la relación ha sido excelente. Solo unos pocos datos. Uno de los doctorados honoris causa de Margarita Salas es por la Universidad de Oviedo. Ha sido nombrada hija predilecta del Concejo de Valdés e hija adoptiva de Gijón. No sé si es por eso, por lo que es una seguidora entusiasta del Sporting, que eso deja de todo. Parece claro que se siente muy honrada con los premios recibidos de sus paisanos. Parece claro, hay además una distinción entre todas las que he comentado anteriormente que debo indicar y también resaltar. Y esta es una distinción que la une a todos sus paisanos. Y es su nombramiento por Su Majestad el Rey Juan Carlos I como Marquesa de Canero. Esta distinción puede haber sido para ella, de alguna manera, retornar a su lugar de nacimiento y a sus raíces, pues por lo que creo conocerla,
Margarita Salas es el mejor ejemplo de asturiana universal y se siente muy orgullosa de serlo y de ejercerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ávila, por esta descripción de méritos de la trayectoria tan fecunda de la doctora Salas. Ojalá que nuestros paisanos se animen con este galardón que hoy entregamos también a replantearse lo del premio Príncipe de Asturias o Princesa de Asturias ya. Y ahora me parece, José Luis Casas, que quieres leernos las adhesiones, ¿no? Ahora. Bueno, se han recibido un montón de adhesiones y de ellas vamos a leer unas cuantas. En primer lugar, el consejero de Presidencia del Principado de Asturias, Guillermo Martínez, lamenta no poder asistir al acto de entrega del título de Asturiana Universal a doña Margarita Salas por problemas de agenda. No obstante, manda su más efusiva felicitación a don Mejeana. Luis Rojo Medina, jefe de protocolo del Ayuntamiento de Gijón, lamentó comunicarle que la alcaldesa de Gijón, doña Carmen Morillón, no podrá acompañarle debido a la imposibilidad de desplazarse a Madrid en estas fechas. El alcalde presidente del Ayuntamiento de Valdés: quiero darle las gracias por su invitación al acto, nos lo dirige al Centro Asturiano, al acto de entrega del título de Asturiana Universal a la valdesana doña Margarita Salas. Lamento comunicarle que por problemas de agenda me es imposible asistir al acto. Le agradecería transmitiera a la galardonada la felicitación y el cariño de la Corporación Municipal de todos los valdesanos. El doctor don José Delfín Villaleín: imposible acudir, transmitir a doña Margarita Salas mis mejores deseos y éxitos. Vamos a ver. Don Aurelio Menéndez no puede asistir porque tiene que presidir un acto en esa misma hora. Lamenta mucho y felicita a doña Margarita. Y don Enrique Delgado, presidente del Centro de Barcelona, el Centro Asturiano de Barcelona, agradece, transmita a doña Margarita su enhorabuena y se le suma a este reconocimiento. Y de don Carlos Guardado a doña Margarita: don Carlos desde Asturias le felicita y se adhiere al título. Y además de esto, doña Margarita, como presidente de la Federación Mundial de Centros Asturianos, la felicitación de los 103 centros asturianos que hay en el mundo. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Aunque lo has dicho, don Aurelio Menéndez llamó esta mañana justamente porque sentía muchísimo no poder acompañarnos hoy y también se suma a esta adhesión y envía un abrazo muy cordial para la doctora Salas, Copia Asturias, que nos hicieron esta mañana una entrevista y realmente expresaron todo el afecto y el reconocimiento. Bien, me parece que en este momento pues vamos a hacer entrega del título y yo le voy a pedir a doña María Jesús que por favor nos lo lea, si está la mano. Las Casas de Asturias en Alcalá de Henares y Alcobendas y los centros asturianos de Tres Cantos y Madrid nombran a la excelentísima señora doña Margarita Salas Falguera Asturiana Universal por su prestigiosa trayectoria científica y en particular por sus valiosas contribuciones reconocidas a nivel mundial en los campos de la bioquímica y de la biología molecular. Madrid, 10 de marzo de 2015. Casa de Asturias de Alcalá, de Alcobendas, Centro Asturiano de Tres Cantos y Centro de Madrid. Muchas gracias.
como sabes, tocarás de Asturias Patria Querida. Tiene la palabra la doctora Margarita Salas Valderas. Señores presidentes de las Casas de Asturias de Alcobendas y Alcalá de Henares y de los centros asturianos de Tres Cantos y Madrid, querido Jesús, querida Mati, Paz, amigas y amigos. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente este nombramiento de Asturiano Universal, que supone para mí una enorme satisfacción y también un gran honor. En mi intervención voy a resumir un poco lo que ha sido mi experiencia de investigación. Algunas cosas ya se han dicho, pero voy a repetir un poco. Como ya se ha dicho, nací en Canero, cerca de Luarca, pero cuando tenía 1 año mi familia se trasladó a Gijón, que fue donde me crié junto a mi hermana y a mi hermana. Mi hermana y yo tuvimos la suerte de que nuestros padres nunca nos discriminaron respecto a mi hermano desde el punto de vista de nuestra formación. Mis padres tenían muy claro que nuestro futuro dependería de nuestro trabajo. Cuando en el curso preuniversitario tuve que elegir entre ciencias y letras, claramente me decidí por las ciencias y posteriormente realicé la carrera de ciencias químicas. Creo que fue una buena elección, pues rápidamente me entusiasmó, en particular las largas horas que pasábamos en el laboratorio, en especial en el laboratorio de química orgánica. Así, cuando terminé el tercer curso de la licenciatura, pensaba que mi futuro podría ser la investigación en química orgánica, pero me equivoqué. Aquel verano tuve la ocasión, la suerte, de conocer a Severo Ochoa, quien influyó decisivamente sobre mi futuro. Una conferencia que dio sobre su trabajo y la conversación que mantuve con Severo Ochoa me fascinó. Esto, unido a que poco después me envió desde Nueva York un libro de bioquímica, disciplina que se impartía en el siguiente curso, hicieron que mi vocación se decantase por la investigación bioquímica. Lo que quiero resaltar de mi propia experiencia es que en la mayoría de los casos la vocación no nace, sino que se hace. Mi vocación hacia la investigación bioquímica surgió debido a que en el momento oportuno conocí a Severo Ochoa. Él me recomendó que una vez acabada la carrera hiciese una tesis doctoral en Madrid bajo la dirección de un excelente bioquímico, Alberto Sols, quien ya ha sido citado por Jesús, para después marcharme a Nueva York con él al Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Para conseguir que Alberto Sols me admitiese en su grupo de trabajo para realizar una tesis doctoral, Ochoa me dio una carta de recomendación para él. Por supuesto, Sols no se pudo negar algo que le pedía el ya premio Nobel Severo Ochoa. Bastantes años después, con ocasión de recibir yo el premio Severo Ochoa de investigación de la Fundación Ferrer, Sols contaba la siguiente anécdota. Cuando Margarita fue a mi laboratorio para pedir sitio para realizar una tesis doctoral, pensé, va, una chica. Le daré un tema de trabajo sin demasiado interés, pues si no lo saca adelante no importa. Esta anécdota refleja la mentalidad que existía en 1961, que es cuando yo empecé la tesis doctoral, respecto a lo que se podría esperar del trabajo científico de una mujer. Es evidente que el propio Sols, al contar esta anécdota, había cambiado ya su modo de pensar, al menos respecto a mí y probablemente respecto a las mujeres científicas en general. Como pueden imaginar, el hecho de ser mujer marcó de un modo importante una parte de mi vida científica, por lo que no puedo desligar las experiencias de mi vida dedicada a la investigación científica con mi condición de mujer. Lo que también quiero resaltar es que mis vivencias científicas de 40 años van unidas a las de Eladio Viñuela, con quien compartí este periodo importante de nuestras vidas. En el año 1964, una vez finalizada la tesis doctoral, ambos con Alberto Sols, nos casamos y nos fuimos al departamento de Severo Ochoa en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Tengo que agradecerle a Ochoa que desde el principio nos puso en grupos de trabajo distintos. Citando textualmente sus palabras, dijo, así por lo menos aprenderéis inglés. Esta separación creo que más bien reflejaba su interés en que cada uno de nosotros desarrollásemos nuestra personalidad científica. De la estancia en el laboratorio de Severo Ochoa guardo un recuerdo imborrable.
Severo Ochoa nos enseñó no solo la biología molecular que después pudimos desarrollar y enseñar a nuestra vuelta a España, sino también su rigor experimental, su dedicación y su entusiasmo por la investigación. Él seguía día a día el trabajo que se hacía en el laboratorio y a diario discutíamos con él los experimentos que se habían hecho y planeábamos los que había que realizar. Tengo un recuerdo especialmente agradable de los almuerzos, en los que además de largas discusiones sobre ciencia, también se hablaba de música, de arte, de literatura, de viajes. Esto sobre todo ocurría los lunes después del fin de semana, en que nos preguntaba Ochoa qué habíamos hecho el fin de semana. Era un rito el paso de Severo Ochoa a las 12 en punto por nuestros laboratorios para recogernos de camino al comedor de la facultad. También tengo un excelente recuerdo de las clases que se impartían a los estudiantes de medicina por los profesores del departamento y a las que asistíamos todos los miembros del mismo. Ello nos dio ocasión de aprender la biología molecular desde el punto de vista teórico de la mano de Severo Ochoa y de otros grandes profesores del departamento. En 1967, después de 3 años en Nueva York, Eladio y yo tomamos la decisión de volver a España a intentar hacer trabajo de investigación y a desarrollar la biología molecular en nuestro país. Éramos conscientes de que podíamos encontrarnos con un desierto científico y podría ser difícil o imposible hacer investigación. Por ello nos planteamos una vuelta condicional. Si las circunstancias no eran favorables para investigar en España, nos volveríamos a Estados Unidos. La primera cuestión que nos planteamos fue el tema del trabajo. Descartamos seguir trabajando en nuestros temas de trabajo respectivos, muy competitivos en aquella época, y decidimos volver a trabajar en un proyecto único, pues éramos conscientes de las dificultades que tendríamos al volver a España, y siempre sería más fácil salir adelante si uníamos y complementábamos nuestros esfuerzos. Habíamos seguido un curso sobre virus bacterianos en Estados Unidos. Precisamente el estudio de los virus bacterianos había dado lugar a las primeras aportaciones a la genética molecular en la década de los 50. Elegimos como tema de trabajo el estudio de un virus bacteriano relativamente pequeño, pero morfológicamente complejo, lo que nos daría la posibilidad de profundizar en su estudio a nivel molecular y de desentrañar los mecanismos utilizados por el virus para su morfogénesis, es decir, para formar las partículas de virus a partir de sus componentes, proteínas y DNA. Como ya se ha dicho, el nombre de este virus es Phi29. Apoyados por Severo Ochoa, con cuya ayuda conseguimos financiación de Estados Unidos, porque tengo que decir que en el año 67 no había en España ninguna ayuda para hacer investigación, 0 ayuda. Volvimos a España a iniciar nuestra aventura. Partimos de un laboratorio vacío que tuvimos que equipar y de entrada estábamos Eladio y yo solos. Afortunadamente, pocos meses después de nuestra vuelta, se convocaron las primeras becas del Plan de Formación de Personal Investigador, con lo que pudimos seleccionar a nuestros primeros estudiantes de doctorado. De hecho, mi primer estudiante de doctorado fue Jesús Ávila. Respecto a mi vida científica, como la vida de otros muchos investigadores, la mía ha tenido muchas satisfacciones, pero también se sufren muchas frustraciones, ya que los resultados que se obtienen frecuentemente no son los que uno desearía. Hace falta mucha paciencia y tesón, pero sobre todo mucho entusiasmo, ya que con él se pueden sobrellevar las frustraciones que conlleva una vida dedicada a la investigación. Cuando se obtienen resultados interesantes y o inéditos, se suplen con creces los momentos de desánimo que se puedan tener. Pero aparte de esta alegría por descubrir, lo que Severo Ochoa llamaba la emoción de descubrir, la investigación, al menos en mi caso, me ha dado otras 2 grandes satisfacciones. Por una parte, ya se ha dicho, una aplicación práctica en biotecnología que ha surgido como resultado de nuestra investigación básica. La DNA polimerasa, que es la proteína encargada de la duplicación del DNA, producida por el virus Phi29, tiene propiedades que la hacen única para la amplificación del DNA. Así se comercializó la DNA polimerasa de Phi29 con muy buenos resultados económicos. Es ciertamente una satisfacción el que de una investigación básica se obtenga un resultado práctico de una gran repercusión económica. Y esto es también una buena prueba de algo que decía Severo Ochoa, con lo que estoy absolutamente de acuerdo. Hay que hacer investigación básica de calidad
y hay que dejar al investigador libertad para que realice su investigación. De esta investigación básica surgirán resultados prácticos que no son previsibles a priori y que redundarán en beneficio de la humanidad. Aplicaciones prácticas que ha dado la biología han surgido como resultado de proyectos de investigación básica. Como es bien sabido de todos y como también decía Severo Ochoa, un país sin investigación es un país sin desarrollo. Es necesario que potenciemos nuestra investigación básica de calidad, pues ella será la base para el desarrollo de nuestro país. La otra gran satisfacción que me da la investigación es la enseñanza, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de doctorado y postdoctorado. En relación con la primera, yo impartí durante 23 años la asignatura de genética molecular en la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Esto me dio muchas satisfacciones y me permitió seleccionar excelentes estudiantes de doctorado. Es una enorme satisfacción formar futuros científicos, dirigirlos y alentarlos a lo largo de la tesis doctoral, pero sobre todo ser testigo de sus éxitos, muchos de ellos como jefes de grupo con su investigación propia, obteniendo importantes resultados científicos. Quiero resaltar que los 51 doctorandos que se han formado en mi laboratorio, otros muchos doctores que han obtenido una formación postdoctoral y los técnicos que han pasado y yo que están actualmente en el laboratorio, formamos una gran familia formada, como ya ha dicho Jesús, por hijos, nietos y hasta bisnietos científicos. Cuando nos reunimos con ocasión de algún acontecimiento científico y o personal, siento una gran alegría y una enorme satisfacción. El orgullo de ver discípulos que me han superado, y entre estos discípulos está Jesús Ávila. Finalmente, quiero resaltar que el trabajo que se ha realizado en el laboratorio es el resultado de la dedicación de muchas personas que han trabajado en el grupo de FI29 a lo largo de 46 años. Ya digo los años, 46. Muchas de las cuales tienen sus propios grupos de investigación y están realizando un trabajo excelente. Mi más profundo agradecimiento a todas ellas. Mi agradecimiento a mis dos maestros de las fases predoctoral y postdoctoral, Alberto Sols y Severo Ochoa, respectivamente, quienes me enseñaron no solo la bioquímica y la biología molecular, sino también su rigor experimental, su dedicación y su entusiasmo por la investigación. A mis padres, quienes siempre me facilitaron desarrollar mi carrera profesional. A mis hermanos y amigos por su apoyo y amistad, y aquí tengo varias amigas, ahí enfrente, María Cascales, Pilar Urrucochea, Paz Fernández Felgueroso, creo que por ahí está Marta Rodríguez Iciarte, que fue discípula también, amiga y discípula. A nuestra hija Lucía, aquí presente también, pues siempre me ha apoyado en mi dedicación a la investigación, y muy especialmente a Eladio, con quien compartí los momentos difíciles de iniciar la investigación en España sobre el virus FI29. Tener a Eladio siempre a mi lado ha sido para mí un estímulo constante. Su consejo siempre acertado ha estado apoyándome continuamente. Eladio ha sido para mí no solo un marido, sino también un amigo y un maestro. De hecho, el mejor de mis maestros. Muchas gracias. Enhorabuena, doña Margarita Salas, la deseamos muchísimos éxitos y gracias también a todos por acompañarnos en este acto, igualmente a Chelo Prendes de Alcalá de Henares, al doctor Jesús Ávila, a doña Paz Fernández Felgueroso, a doña María Jesús Andrés del Centro Asturiano de Tres Cantos y a don José Luis Casas, presidente de la FICA. Ahora vamos a concluir, como solemos hacer en estos actos entrañables y solemnes, que es cantando con una única voz emocionada, acompañados por Alfonso Huerta, nuestro gaitero, el Asturias, Patria Querida. Muchas gracias.
Mira,